Buenas noches, soy el ingeniero Ricardo Santillán Chupitas, presidente del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica. En esta oportunidad tenemos el honor de estar en este primer programa de RTV Siglima. Tenemos el honor de presentar al ingeniero doctor en Ingeniería Jorge Seminario de la Universidad de Texas, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Ciencia de los Materiales en la Universidad de Texas. Ingeniero Jorge Seminario, le agradecemos en primer lugar de estar en este programa y realizar la primera conferencia del año en es nanotecnología y sus aplicaciones en ingeniería. La experiencia que usted ha tenido en la Universidad de Texas, e igualmente la posibilidad, digamos, de trasladar esa experiencia en primer lugar al Perú y al capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y la forma en que podamos, digamos, poder intercambiar tecnología y experiencias también. Sí, muchas gracias por la oportunidad, ingeniero Santillán. La nanotecnología es algo muy importante en estos momentos en todas las áreas. La nanotecnología es una área multidisciplinaria que abarca principalmente la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería química y otras ciencias aparte. Por ejemplo, embarca la física, la química, la biología. Es interesante cómo ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, por ejemplo, aprenden algo de biología, ¿no? En todo caso, para desarrollar nuevas alternativas, ¿no? Esto se inició, por ejemplo, hace unos 20 años, cuando se pensaba que la electrónica no podía pasar más allá de la microelectrónica, ¿no? Pero en estos momentos, como usted sabe, prácticamente todos los dispositivos que usamos ya están en el área de la nanoelectrónica. De igual manera, otras áreas, por ejemplo, en ingeniería mecánica hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en fricción, donde materiales estructurados a nivel de nanómetros son necesarios para obtener mejores condiciones, ¿no? En maquinarias y una serie de dispositivos que se requieren en esta industria moderna. Es bien interesante notar cómo la química se ha combinado con la ingeniería mecánica para lograr materiales mucho más fuertes, mucho más resistentes, que puedan trabajar bajo condiciones extremas, por ejemplo, de presión y temperatura, ¿no? Y que sigan siendo útiles. Mecánicamente hablando, tenemos muchos otros materiales que son necesarios, por ejemplo, en naves espaciales, materiales que sean resistentes a la radiación, por ejemplo. Son toda una serie de materiales que necesitan ser probados mecánicamente, ¿no? Estas pruebas, ¿no? Muy comunes o que son necesarias, ¿no? De stress-strain, por ejemplo, ¿no? Que nos permiten saber cuán durable va a ser un material, ¿no? Se hacen ahora para materiales que han sido estructurados a nivel de nanómetros, ¿no? Esa es más o menos la definición que tenemos de nanotecnología, un material que se estructura a escalas de nanómetro, lo cual implica a escalas atomísticas, ¿no? Prácticamente construyendo átomo por átomo, ¿no? Es como dicen, un diseño de abajo hacia arriba, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Qué interesante, ingeniero. Realmente la tecnología ha avanzado tanto, y específicamente a los niveles de los nanómetros, lo cual hace de que efectivamente podamos realizar todo tipo de desarrollo e inventos que pueden significar un gran avance para la tecnología peruana y del mundo, ¿no? Por ello queríamos consultarle si eso es posible, digamos, hacer una transferencia tecnológica hacia nuestro país vía Colegio de Ingenieros, y de qué manera podríamos llevar a cabo ese intercambio, ingeniero. Sí, muy interesante la pregunta, sobre todo que va a ayudar a mi país, ¿no?
La nanotecnología se inicia en una forma más sistemática que las ingenierías anteriores, que las ingenierías tradicionales. En estos casos sabemos que algo tenemos que diseñarlo primero en el papel. Si funciona en el papel, es muy probable que funcione en la realidad, en la vida real, ¿no? Si no funciona en el papel, definitivamente no va a funcionar más, ¿no? Entonces, primero debemos buscar las ecuaciones básicas de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se rige por ciertas ecuaciones que ya han sido probadas, demostradas, y que no necesitamos demostrarlas de nuevo. Entonces, usando esas teorías ya establecidas, ¿no?, podemos investigar nuevos materiales, diseñar nuevos materiales para aplicaciones en todas las ingenierías, principalmente en la mecánica, que es la que usa directamente materiales con propiedades ya más específicas. Entonces, estos diseños es algo que los alumnos pueden aprender prácticamente desde que están haciendo el bachillerato. Simplemente tendríamos que hacer un intercambio de alumnos, por ejemplo, que vayan a mi laboratorio, pasen 6 meses y regresen. Para hacer esto no se requiere mucho papeleo, es algo directo, prácticamente es un arreglo entre profesor y profesor, o entre profesional y profesional, ¿no? Y bueno, una vez que se haga esto, ya se puede pasar a una segunda etapa. La primera etapa puede durar de 6 meses a 1 año, quizás 2 años como máximo, en donde ya se tiene una masa crítica que permite crear, diseñar, puede decidir en qué dispositivos, qué materiales, qué componentes vamos a tener para hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el mismo equipo que están utilizando ustedes son materiales bien sofisticados, ¿no? Los lentes que están usando sus cámaras, la celda que está tomando esta imagen y todas esas cosas, ¿no? Son ya elementos estructurados, muchos de ellos a nivel de nanoescala. Entonces, si podemos hacer eso con nuestros materiales, el Perú es muy rico en materiales, podemos darle este valor agregado, podríamos tener una serie de entradas, una serie de riquezas que en estos momentos no las vemos, ¿no? Entonces, después de unos 6 meses, 1 año, como les digo, de esta primera etapa, podemos empezar con la segunda etapa, que sería ya la fabricación de los conceptos, de la prueba de conceptos, ¿no? De construir prototipos, ¿no? De materiales que nos van a ser muy útiles, ¿no? Y bueno, en ese caso ya tenemos un proyecto que puede abarcar 4 años más, donde ya podemos ver, ¿no? Las ventajas, y quizás podamos hacer todo un sistema de investigación que sea autosostenible, ¿no? Que ya con la producción de estos materiales podemos tener las entradas que permitan crecer y crecer algo más, ¿no? Así es como se iniciaron países como China, Corea, Japón, ¿no? Que son ejemplos clásicos, ¿no? De cómo se debe utilizar la investigación básica para el desarrollo de un país. Muy interesante, ingeniero. Realmente creo que es una gran oportunidad para nuestro Colegio de Ingenieros poder desarrollar este intercambio tecnológico que nos ha ofrecido muy abiertamente el ingeniero Jorge Seminario, que es peruano de nacimiento, pero ha hecho su doctorado en la Universidad de Texas. En la mecánica, la nanotecnología tiene una gran importancia, ¿no? Prácticamente la mecánica depende de los materiales que usan, ¿no? Entonces estos nanomateriales están dando una serie de futuras aplicaciones que van a ser muy importantes. Sus teléfonos celulares, por ejemplo, ya usan nanotecnología, no nos damos cuenta, pero ya todos los teléfonos celulares prácticamente están en ese rango de nanotecnología. Siempre va a ser macroscópico, siempre va a ser algo que podemos ver, pero estructuralmente está hecho con materiales que fueron estructurados, fueron diseñados a nivel de nanotecnología, ¿no? Entonces este es un pedazo de silicio, por ejemplo. Ahora podemos ver los átomos, podemos tomarle fotos a los átomos. Este es un pedazo de silicio donde cada puntito blanco es un átomo de silicio.
Como pueden ver, podemos ver inclusive cómo están organizados los átomos, ¿no? En qué dirección, por ejemplo, forman planos. Esta es una cara de silicio. Se supone que esto continúa en 3 dimensiones, ¿no? Aquí tenemos un pedazo de ADN. Como ustedes saben, el ADN más o menos mide, de ancho mide ¿cuánto? Una fracción de nanómetro, 0.3 nanómetros más o menos. Esto mide 0.3 nanómetros, ¿no? De ancho. De largo es tremendo, ¿no? De largo, si ustedes extienden un ADN, mide más o menos 1,5 metros, como ustedes saben, en humanos, ¿no? En reptiles, por ejemplo, mide más todavía, 2 metros. Son más antiguos que nosotros. Han desarrollado un ADN más largo, ¿no? Y bueno, eso nos da una idea de por qué le llamamos un nanómetro, ¿no? Más o menos es... si ponen 50.000 nanómetros juntos, tienen el ancho de un pelo humano, ¿no? De un cabello humano. O sea que hay 5 átomos de silicio haciendo un nanómetro, ¿no? Eso les da una idea de que ya estamos a nivel atomístico. Quizás muchos le asignan a Feynman, que fue el que inició esto, fue un físico, premio Nobel, ¿no? Que dijo, al fondo hay sitio. El desarrollo vino mucho después, ¿no? Cuando empezamos a usar los materiales, a investigarlos a niveles más pequeños. Por ejemplo, si ustedes agarran un pedazo de oro, ¿no? Un trozo de oro, lo parten en 2, se siguen viendo igualitas las 2 piezas, ¿no? Lo siguen partiendo cada vez más pequeña, lo siguen viendo del mismo color. Que si lo reducimos de tamaño, lo vamos a ver de diferentes colores. Cuando se fabrican a tamaños más pequeños, a estos tamaños de nanoescala, adquieren propiedades que no las tenían cuando eran grandes, ¿no? Entonces estas son propiedades que las podemos usar para alguna en forma ventajosa. Por ejemplo, este material se usa para construir celdas solares, ¿no? Porque podemos notar de que este absorbe y emite colores en el espectro visible. Para materiales para celdas solares, ¿no? Ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Está teniendo, son la electrónica, por ejemplo, la fotónica, por ejemplo, las comunicaciones por fibras ópticas y todo eso se hace con nanotecnología, toda la computación usando fotones, por ejemplo, ¿no? En lugar de usar electrones para hacer computación, ¿no? Se usan ahora fotones. Fotón significa luz, como ustedes saben, ¿no? También se usan para almacenar información, ¿no? Los DVDs, por ejemplo, ya están en el rango de la nanotecnología, los DVDs, ¿no? También para el transporte y almacenamiento de energía. Esta es un área donde hay un tremendo desarrollo debido al uso de la nanotecnología. Cada vez queremos almacenar energía de una forma limpia o transportar energía en forma limpia sin contaminar el medio ambiente. La ingeniería de materiales es algo, ya prácticamente ahora le llamamos ingeniería de nanomateriales, ¿no? La ingeniería mecánica, por supuesto, prácticamente todas las áreas. Parece mentira, pero todos los profesores de ingeniería mecánica prácticamente ahora se dedican a la nanotecnología. Están trabajando a niveles de nanómetros. La remediación del ambiente es algo muy importante, es algo que se está trabajando en todos los países. Yo creo que todo país está con problemas del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que diseñar materiales que sean capaces de capturar, por ejemplo, el carbón, ¿no? La captura del carbón es algo muy importante, pero este metal que mide, digamos, unos 20-30 nanómetros, puede calentarse externamente con ondas sonoras, ¿no? Es como mandarle un fonón a la partícula. Esta partícula se calienta y es capaz de matar la célula en donde está, donde fue. Se supone que fue a una célula cancerosa, ¿no? Y la elimina. Así es como se usa la nanotecnología en medicina, ¿no? Entonces también podemos decir que es eso, ¿no? Es el estudio, la creación y la manipulación de dispositivos a estas escalas, ¿no? Es diferente agarrar un trozo de metal y lo vendo como un trozo, 1 kilogramo de metal, que ahora venda un trozo del metal
que ha sido trabajado con un valor agregado a nivel de nanómetros, ¿no? El costo se incrementa muchos órdenes de magnitud, algo que debemos hacer para vender nuestros metales, todo lo que tenemos acá, pero a un costo más elevado porque ya lo hemos trabajado al menos a nivel de nanoescala, ¿no? Las teorías que emplearíamos ya no serían la ecuación de Newton, las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos que usar lo que se llama la mecánica cuántica, ¿no? Entramos a un campo un poquito más oscuro. Tenemos, ustedes se acuerdan quizás de la primaria o la secundaria, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no se puede medir con precisión la posición y la velocidad de un cuerpo, ¿no? O sea, pero esto ocurre cuando se llega a escalas de nanómetros, ¿no? Entonces tenemos que considerar en nuestros cálculos toda la mecánica cuántica, de que hay algo, hay incertidumbre cuando llegamos a niveles pequeños. Es como si ustedes saben que el átomo está compuesto de electrones, protones, neutrones y otras cosas más dentro de ellos, ¿no? Pero un electrón, tomemos un electrón por ejemplo, un electrón es un punto, decimos, es un punto de masa, pero también es una onda, porque si ustedes lo ven, lo empiezan a ver más en detalle, van a ver que tiene un tamaño más o menos que es imposible de decir dónde está el electrón. De ahí viene la incertidumbre, ¿no? Es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, cosas raras, ¿no?, pasan a nanoescala, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar a nuestra gente ahora que piense cómo ocurren estas cosas a nanoescala, ¿no? Entonces, nano, como ya les dije, significa la billonésima, ¿no?, en lenguaje americano, ¿no? Sería la 1000.000.000ésima acá, ¿no? Porque un billón para nosotros, creo que en Perú es 10 a la 12, acá es 10 a la 9, ¿no? Entonces, eso es lo que es nano específicamente hablando, ¿no? Bueno, ok, si quieren recordar dónde está nano, ¿no? Nano es 10 a la menos 9 aquí. Un Armstrong, que es el tamaño por definición, bueno, casi por definición, el tamaño del átomo más pequeño, que es el átomo de hidrógeno, ¿no? Está en el rango de un Armstrong, que es 1/10 de nanómetro, ¿no? Si ya quieren ir al tamaño del núcleo, tienen que ir a femto, ¿no? Todavía no llegamos a la femtotecnología, ¿no? Pronto, ¿no? Y bueno, para tener una idea en lo grande, por ejemplo, los rayos X, ¿no?, tienen frecuencias más o menos. Los rayos gamma de 10 a la 15, gamma quizás 10 a la 18, ¿no? Y sus computadoras ya están trabajando en los gigahertz, ¿no? Por eso hablamos de 10 a la 9 ciclos por segundo, ¿no? Estamos muy agradecidos, ingeniero. Muchas gracias por su presencia en nombre del Colegio de Ingenieros y en particular del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica. Muy amable. Muchas gracias.